¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo reaccionarías si una catástrofe global se avecinara? Find audiobooks that work for you. Discover a neuroscientist's guide to boosting your brain health in Why Brains Need Friends by Dr. Ben Rhine. Explore the science-backed approach to manifesting the life of your dreams with How to Manifest by Lacey Phillips. And become the perfect host with Having People Over by Chelsea Fagan. Tap the banner to learn more. Ah, Smart Water. Pure, crisp taste. That's really good water. It's the kind of water that says, I have my life together. I do feel more sophisticated. Smart Water. For those with a taste for taste. Grab yours today. ¿Una tan colosal que transformaría por completo el curso de la humanidad? Imagínate estar en el centro de esa tormenta, siendo la única persona en quien recae la responsabilidad de preservar la vida sobre la Tierra. Y no solo eso. Tener que hacerlo apoyándote únicamente en una promesa celestial, mientras todos a tu alrededor se burlan, dudan y te miran como si estuvieras perdiendo la razón. Esta es la historia de Noé, un hombre común con una fe extraordinaria, quien recibió una misión sobrenatural: construir un arca monumental para enfrentar una inundación que borraría a toda una civilización corrompida por su propio alejamiento del bien. Pero, ¿qué clase de convicción se necesita para levantar una estructura gigantesca durante años, en cuanto las voces del desprecio te rodean día tras día? ¿Qué pensamientos cruzaban por la mente de Noé al ver cómo el cielo se oscurecía, las lluvias comenzaban a caer y las aguas ascendían lentamente, confirmando que todo lo que había creído era real? Solo él, su familia, y una colección de seres vivos cuidadosamente guiados al arca, serían los testigos y sobrevivientes de aquel acto divino de juicio y renovación. Detrás de esta historia hay mucho más que madera, clavos y agua. Es un relato profundo de obediencia ciega, valentía espiritual y esperanza en medio de la desesperación. El relato de Noé nos invita a reflexionar sobre qué haríamos nosotros si estuviéramos en su lugar. ¿Seríamos capaces de mantenernos firmes cuando el mundo entero parece estar en contra? ¿Podríamos sostener nuestra fe cuando todo a nuestro alrededor se derrumba? En una época donde la humanidad se alejaba cada vez más de sus principios, y donde el caos, la injusticia y la corrupción se expandían como una sombra densa sobre la tierra, Noé destacaba por vivir de manera diferente. Era un hombre íntegro, recto, que elegía caminar por el sendero de la honestidad cuando otros preferían la mentira y el egoísmo. Su vida era como una chispa de luz en medio de una noche sin estrellas. Él no se dejó arrastrar por la corriente de maldad que dominaba a su generación, sino que permaneció firme, guiado por sus creencias y por una relación auténtica con lo divino. En uno de los momentos más trascendentales de su existencia, cuando la humanidad parecía haber perdido el rumbo, Noé experimentó algo único, una conexión profunda con la voz celestial. No fue una visión cualquiera, ni un simple presentimiento. Fue un encuentro espiritual tan poderoso que marcó su destino para siempre. En ese instante, comprendió que su misión no era una simple advertencia, sino una oportunidad para sembrar un nuevo comienzo, un nuevo mundo fundado sobre la fidelidad, la obediencia y la esperanza. Antes de comenzar esta increíble historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones campana. Aquí encontrarás relatos que te conectan con la fe, el propósito y las lecciones más poderosas de la Biblia. Si te apasionan las historias que inspiran el alma y transforman el corazón, este es tu lugar. Únete a esta comunidad y acompáñanos en cada viaje espiritual. Muchos observaban el cielo como un simple lienzo azul o una cúpula caprichosa de tormentas, pero para Noé, ese cielo se convirtió en un escenario sagrado, donde se revelaría un propósito divino. No se trataba de una señal lejana ni de un susurro fugaz, era una voz imponente, clara como el trueno, que no solo retumbaba en el aire, sino que vibraba en lo más profundo de su ser. Dios no le hablaba con ambigüedad, sino con una autoridad inconfundible. Le confiaba una misión monumental, un llamado que pondría a prueba cada fibra de su fe y su determinación: construir un arca. La instrucción fue contundente como el suelo firme que pisaba: construye un arca, porque una gran inundación barrerá con toda la maldad de esta tierra. No era una metáfora, ni un símbolo, era una advertencia literal. La magnitud del encargo era descomunal. A los ojos humanos, parecía una locura. Pero en el corazón de Noé ardía una certeza tan profunda que ni la lógica del mundo ni las burlas de la multitud podían apagarla. A pesar de que el proyecto desafiaba la lógica, él decidió obedecer sin reservas, aferrándose a la promesa de que un nuevo amanecer surgiría tras la tormenta. Así comenzó una obra que marcaría la historia. Noé sabía que no bastaba apenas construir una embarcación, tenía que levantar un monumento de fe en medio de una generación corrompida. Tendría que enfrentarse a risas sarcásticas, al desprecio abierto y a obstáculos físicos enormes. Cada clavo que golpeaba,
cada tabla colocada se convertía en un testimonio silencioso de su fidelidad. Era una obra física, sí, pero también espiritual. Mientras otros se reían, Noé seguía construyendo con la mirada fija en una promesa celestial. La incredulidad lo rodeaba como una tormenta aún antes de que cayera la primera gota. Sus vecinos, sus conocidos, e incluso quienes alguna vez lo respetaron, no podían comprender por qué alguien se dedicaría a construir una enorme nave terrestre en medio de tierras secas y cielos despejados. ¿Un diluvio? Aquí, donde el sol castiga sin misericordia cada día. Decían con ironía. Las palabras de burla caían como piedras, tratando de quebrar su espíritu. Pero Noé, con una visión firmemente anclada en el futuro que Dios le había revelado, seguía adelante con paso firme. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y mientras los martillazos resonaban en el aire, la gigantesca estructura de madera tomaba forma. Sus manos, que antes realizaban tareas sencillas del día a día, ahora se movían con la precisión de un artesano guiado por lo eterno. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for this day. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. La arca, más que una construcción, era la representación física de un acto de fe sin igual. Era un símbolo tangible de obediencia en tiempos de rebelión, un refugio naciente en un mundo que se negaba a escuchar. La estructura comenzaba a elevarse con majestuosidad, pero más que un simple proyecto de carpintería, aquella arca se transformaba en un poderoso emblema de fe, perseverancia y obediencia inquebrantable. Cada tabla añadida, cada clavo hundido en la madera, era una declaración silenciosa de confianza absoluta en una promesa divina, una promesa que aún no se había manifestado, pero que para Noé era tan real como el suelo que pisaba. Y aunque al principio fue un esfuerzo solitario, poco a poco su familia comenzó a comprender la magnitud espiritual de lo que estaba ocurriendo. Su esposa, sus hijos y las esposas de estos, que en un inicio observaban con cautela, terminaron por unirse a la misión con convicción renovada. Se convirtieron en columnas de apoyo emocional y físico, trabajando codo a codo con Noé en la gigantesca tarea de construir no solo un refugio, sino la única esperanza de continuidad para toda forma de vida. Juntos, tejieron los cimientos de un nuevo comienzo, conscientes de que lo que construían no era solo una nave, sino una red sagrada destinada a preservar la creación. A medida que la arca se alzaba como una silueta imponente bajo un cielo en constante cambio, también crecían las preguntas entre los curiosos. Algunos, intrigados por la dedicación de Noé, comenzaban a preguntarse en voz alta, ¿qué clase de hombre entrega su vida entera a una visión que nadie más puede ver? El escepticismo se mezclaba con asombro, y aunque muchos aún se burlaban, otros empezaban a observar con un nuevo tipo de respeto. Pero Noé no se detenía ni para responder ni para explicar. Sabía que cada golpe del martillo era un paso más cerca del cumplimiento de un designio mayor. Y entonces, cuando la estructura estaba casi terminada, algo extraordinario comenzó a suceder. Desde los rincones más distantes del mundo, animales de todas las especies empezaron a acercarse a la arca. No venían empujados por el miedo, ni guiados por instinto natural, sino por una fuerza invisible que los llamaba con urgencia serena, como si respondieran a un eco divino que solo ellos podían oír. Llegaban en parejas, pequeños y grandes, fuertes y frágiles, salvajes y dóciles. Cada uno caminaba con calma, como parte de una coreografía sagrada. El espectáculo era sobrecogedor. Leones marchaban en armonía junto a corderos, elefantes avanzaban sin dañar a los frágiles antílopes a su lado.
Era como si la naturaleza misma se alineara con el plan del Creador. Noé, con los ojos llenos de asombro y humildad, contemplaba ese desfile silencioso. Su familia, inmóvil, apenas podía respirar al presenciar cómo el reino animal respondía al llamado del cielo. Aquel momento selló la certeza de que lo imposible, cuando es guiado por la fe, se convierte en realidad. Y en medio de un mundo que había olvidado lo sagrado, allí estaba Noé, rodeado de vida, preparándose para cumplir con un propósito eterno. Era un espectáculo tan sobrecogedor que solo podía explicarse como una obra directa del cielo. Aquella escena, donde depredadores y presas compartían espacio en total calma, era mucho más que una simple reunión de animales, era una manifestación clara de que la mano divina guiaba cada detalle. Este prodigio no solo reafirmaba la confianza inquebrantable de Noé en la misión que había recibido, sino que también servía como un mensaje silencioso, pero poderoso, a todos aquellos que lo habían ridiculizado. Los que días atrás se burlaban abiertamente, ahora permanecían inmóviles, con miradas cargadas de desconcierto. Los rumores cambiaban de tono, y si este hombre tenía razón, murmuraban unos a otros, tratando de procesar lo que veían. La risa dio paso al silencio, y el desprecio se transformó en duda. Algo en lo más profundo de sus corazones comenzaba a estremecerse ante la evidencia irrefutable de que algo extraordinario estaba por ocurrir. Mientras los últimos animales tomaban su lugar dentro del arca, Noé y su familia se dedicaban a los preparativos finales. Ya no había tiempo para cuestionamientos ni para vacilar. Era una etapa de concentración silenciosa, donde cada detalle contaba. Revisaban cuidadosamente los víveres, aseguraban los espacios, y organizaban con precisión cada rincón del arca. Era el momento de asegurar la supervivencia. Aunque el trabajo había sido arduo, lo más crucial aún estaba por comenzar. El cielo, hasta entonces claro y sereno, comenzaba a transformarse ante sus ojos. En el horizonte, nubes oscuras se agrupaban con rapidez, como si el firmamento entero respondiera al plan divino. No era una lluvia común lo que se anunciaba. Había una tensión en el aire, una sensación que erizaba la piel. El viento soplaba con una nueva intensidad, cargado de presagio. Los aldeanos, que antes se mostraban indiferentes, ahora contemplaban el cielo con temor, como si por primera vez sintieran el peso de sus decisiones. Noé observaba en silencio. Reconocía cada uno de aquellos signos. Sabía que el tiempo se agotaba. Con el alma firme, pero el corazón acelerado por la responsabilidad de lo que estaba a punto de suceder, llamó a su familia. Era la hora de entrar en el arca. Juntos, en un momento solemne y silencioso, se reunieron para contemplar una última vez la tierra que dejarían atrás. Cada uno, perdido en sus propios pensamientos, reflexionaba sobre la magnitud del cambio que se avecinaba. El cielo, ahora completamente cubierto de nubes pesadas, era el anuncio final. La historia de la humanidad estaba a punto de comenzar de nuevo. No existían palabras suficientes para describir la avalancha de emociones que envolvía a Noé y su familia en aquel instante crucial. Estaban a punto de cruzar el umbral de un mundo moribundo hacia un futuro incierto, convertidos en los elegidos, los guardianes de toda forma de vida que aún tenía esperanza de perdurar. El peso de esta responsabilidad era tan inmenso como sagrado. A medida que las primeras gotas comenzaron a caer, tímidas al principio, casi como una advertencia, fueron ganando fuerza y persistencia, anunciando que el momento profetizado finalmente había llegado. Noé, con manos firmes pero alma estremecida por la magnitud del momento, cerró la entrada del arca. El sonido del cierre resonó como un eco solemne, marcando el inicio de una nueva era. En el interior, una tenue luz se filtraba a través de las rendijas de la madera, creando sombras suaves que bailaban sobre las paredes, mientras los sonidos del reino animal se entrelazaban con el compás creciente de la lluvia. Aunque aislados del mundo exterior, estaban más unidos que nunca por una causa superior y una fe compartida. El diluvio había comenzado. Con él, se abría un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Las aguas, aún contenidas, comenzaban a elevar la arca lentamente, y con cada vaivén, la familia de Noé sentía como el pasado se hundía tras ellos. Noé, aunque firme en su confianza en el Creador, no podía ignorar la carga emocional que lo acompañaba. Él era el portador de la vida futura, el responsable de guiar a su familia y a todas las criaturas a través de la mayor prueba de sus vidas. La lluvia golpeaba el techo de madera con intensidad creciente, como si miles de dedos invisibles tamborilearan una advertencia constante. Adobe Acrobat Studio, so brand new. Show me all the things PDFs can do. Do your work with ease and speed. PDF Spaces is all you need. Do hours of research in an instant with key insights from an AI assistant. Pick a template with a click. Now your prezzo looks super slick. Close that deal? Yeah, you won. Do that, doing that, did that, done. Now you can do that with Acrobat. Now you can do that with
with the all-new Acrobat. It's time to do your best work with the all-new Adobe Acrobat Studio. Getting ready to step into your career era? Set yourself apart with Adobe Creative Cloud Pro for students. Hone your skills with apps like Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, and more, powered with the latest in creative AI. Students save over 55% so you can build a portfolio you're proud of. Launch your future with Adobe Creative Cloud Pro for students. Visit adobe.com/students to learn more. This episode is brought to you by Paramount Plus. Paramount Plus has movies. So many movies. The movies you've seen 1,000 times and could watch 1,000 more. Iconic movies your friends can't believe you haven't seen. New movies, classic movies, new takes on classic movies. So whether you're into Top Gun or The Naked Gun, Mean Girls or Mission Impossible, Smurfs or Sonic the Hedgehog, there's a mountain of movies to discover on Paramount Plus. Start streaming today. Fuera, la tormenta rugía con una fuerza que nadie podía detener. Dentro, la vida encontraba su ritmo propio. Los animales, agrupados cuidadosamente según su especie, comenzaban a adaptarse a ese espacio único que ahora compartían. Era un microcosmos de la creación, sostenido por la disciplina y el amor de una familia que entendía la importancia de cada detalle. Día tras día, Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras se ocupaban sin descanso, alimentaban a cada criatura, limpiaban los compartimentos, mantenían la ventilación y se aseguraban de que el orden y el bienestar prevalecieran en medio del caos. Aquella rutina exigente no era una carga, sino una expresión de compromiso con el plan divino. En cada gesto había propósito. En cada acción, unidad. Y aunque las aguas seguían subiendo y la tierra desaparecía bajo la marea, en el corazón del arca florecía algo nuevo, la esperanza de un mundo renacido. Los días dentro del arca comenzaban a fundirse unos con otros, como si el tiempo hubiera perdido su significado. No había auroras ni ocasos visibles, solo la repetición constante entre el trabajo diligente y breves momentos de reposo. Desde una pequeña abertura en la estructura, Noé contemplaba un paisaje que no cambiaba, un mar infinito y desolador que había tragado el mundo tal como lo conocían. Donde antes había colinas, árboles, ciudades epésoas, ahora solo existía un océano silencioso e impiedoso. A pesar de ese aislamiento absoluto, la presencia del Creador era casi tangible. En el vaivén de las aguas, en la calma de los animales, en cada aliento de vida preservado dentro del arca, Noé percibía una guía invisible pero constante. Era como si una mano celestial los condujera a través de ese caos acuático, asegurándose de que no se desviaran ni un instante de su propósito divino. Con el paso del tiempo, la embarcación misma se convirtió en un universo flotante, un microcosmos de la vida resistiendo en medio del olvido. Cada especie, algunas tan distintas que jamás habrían coincidido en libertad, compartía espacio y aprendía a coexistir. Aquellas interacciones, que a ojos humanos parecerían imposibles, ofrecían a Noé lecciones silenciosas de armonía y colaboración. Allí, en ese entorno reducido y sagrado, la esperanza no era una palabra, sino una realidad viva. Noé, cada vez más contemplativo, pasaba largos momentos meditando sobre el propósito de todo lo que presenciaba. Su rol se transformaba. Ya no era solo un constructor, ni un líder familiar, sino un guardián del viejo mundo que velaba por la promesa del nuevo. En sus manos reposaba la continuidad de todo lo creado. La espera era angustiante, pero en su corazón reinaba una paciencia forjada a través de la fe, una certeza inquebrantable de que los tiempos de Dios son perfectos, incluso cuando parecen eternos. Y entonces, un día, algo cambió. El golpeteo insistente de la lluvia, que había sido el único sonido durante semanas, comenzó a apagarse. Lo que antes era un tambor incesante contra la madera ahora era un susurro leve. Las aguas, aunque seguían extendiéndose más allá del horizonte, habían perdido su furia. El cielo ya no rugía con truenos, y las nubes comenzaban a disolverse como humo ante una brisa serena. Noé, atento a cada pequeño cambio, comprendió que ese silencio era una señal. Una promesa cumplida comenzaba a revelarse. El momento de actuar había llegado. Guiado por una nueva oleada de esperanza, decidió que era hora de comprobar si la tierra, adormecida bajo el diluvio, comenzaba a despertar. Preparándose para uno de los actos más cargados de simbolismo en toda su travesía, Noé tomó entre sus manos una de las palomas que habitaban el arca. Su mirada era serena, pero en sus pensamientos resonaban súplicas silenciosas. Con una oración profunda que solo su corazón podía oír, se acercó a la estrecha abertura de la embarcación y liberó al ave hacia el cielo, enviándola como mensajera de esperanza en busca de señales de tierra firme. Su familia, que lo acompañaba con atención reverente, siguió el vuelo del ave con los ojos bien abiertos, casi conteniendo la respiración. Era como si cada uno, en silencio,
quisiera empujar con su fe las alas de la paloma hacia su destino. Aquel momento suspendido en el aire no era solo un simple acto de observación, sino una prueba de nervios, de paciencia y de convicción. Cada segundo transcurría con una lentitud abrumadora, como si el tiempo mismo quisiera ser parte del drama. Y entonces, cuando la espera comenzaba a parecer interminable, el milagro ocurrió. La paloma regresó, y en su pico traía un pequeño brote de olivo. Aquella insignificante rama, apenas visible a la distancia, tenía un peso gigantesco para los corazones a bordo. No era solo una señal de tierra, era la promesa de un renacer, la confirmación de que la vida, de alguna forma, persistía más allá del diluvio. Los rostros de la familia de Noé se iluminaron con alivio y gratitud. Sabían que aún no era el final, que la espera no había terminado, pero también entendían que el momento de dejar atrás la oscuridad se acercaba. Noé, con la sabiduría de quien ha aprendido a escuchar los ritmos del cielo, decidió que era necesario actuar con prudencia. Comprendía que el terreno debía estar completamente revelado antes de permitir que todos salieran del arca. Por eso, con paciencia renovada, aguardaron más días antes de intentar de nuevo. Cuando sintió que era el tiempo apropiado, Noé liberó por segunda vez a la paloma, ahora con una fe aún más profunda. Esta vez, sin embargo, no volvió. Su ausencia fue el mensaje definitivo. Las aguas estaban retrocediendo, la tierra comenzaba a mostrarse nuevamente, y la creación se preparaba para un nuevo comienzo. Dentro del arca, la atmósfera se transformó. Aunque seguían encerrados, el ambiente estaba cargado de una energía distinta. Los animales, tal vez sensibles a la cercanía de un cambio trascendental, mostraban una calma inusual, como si también esperaran el momento adecuado para regresar a mundo purificado. Las rutinas diarias dentro del arca continuaban con diligencia, la alimentación de los animales, la limpieza de los recintos, a manutencao do espaco, mas agora tudo parecía seguir novo compasso. Había no uma calma diferente, como se o propio tempo estivese se ajustando ao ritmo do recuo das aguas lá fora. E então, finalmente, o sinal tao esperado chegou, a pomba, enviada máis uma vez, não voltou. Noé e sua familia receberán esa ausencia como misto de alegría, reverencia e emocao profunda. Era a confirmacao silenciosa de que o mundo lá fora estaba pronto para recebelos novamente. Após tantos días de espera, oracó ese traballo incansável, o momento pelo cual tanto habíanse preparado había chegado, o momento de abrir a arca e pisar novamente sobre terra firme. Cuando a grande porta da arca se abriu, revelando o exterior, o que se apresentou diante deles foi uma visao ao mesmo tempo estrana e familiar. O cenario era vasto e silencioso, coberto por uma terra húmida e macia, ainda marcada pelas aguas que habían recuado. Montanas despidas, vales transformados, e uma paisagem que antes abrigaba cidades, florestas e voces humanas, agora jacia como uma tela en branco, pronta para ser pintada novamente pela vida. Noé, como tocando o solo húmido pela primeira vez en moito tempo, sentiu o peso e a honra de sua misao. Ali, diante daquele mundo silencioso, ele e sua familia éramos guardioes de novo comeco. Tudo teria que ser refeito do zero, abrigos, plantacoes, lacos como os animais e, acima de tudo, acomunao con Deus. Guiado por sua fe inquebrantável, Noé asumiu a lideranca con serenidade. Comecou a instruir sua esposa, seus filhos señoras sobre as primeiras tarefas, recoller recursos disponíveis, construir estruturas temporarias que os protegesen, organizar os suprimentos restantes e, sobre tudo, preparar a terra para o cultivo. O alimento sería esencial, mas ainda máis vital era a preservacao do espírito, a gratidao, a fe e o senso de propósito que os manterían unidos. Naquela terra desolada, más cheia de potencial, cada paso era uma afirmacao de esperanza. Eles não estaban apenas retornando a vida, estaban participando da recriacao do mundo. Mientras trabajaban para reconstruir su entorno, Noé reflexionaba en silencio sobre las lecciones aprendidas durante el diluvio. Comprendía que aquella destrucción avasalladora no había sido apenas fin, mas convite ao recomeco, uma oportunidade sagrada de edificar uma nova sociedade, máis justa, máis compasiva, onde a vida, en todas as suas formas, fosse verdadeiramente valorizada. Inspirado por esa visao, Noé tomou uma decisao. Seu primeiro ato significativo sobre a nova terra não seria erguer casas ou cercas, mas o altar. O altar dedicado ao Deus que os había guiado pelas aguas, sustentado no silencio da espera, e agora os chamaba a uma nova etapa. Ese gesto não era apenas de gratidão, era uma declaracao de fe, uma alianca viva entre o Criador e os sobreviventes. Sob o seu claro e amplo como o manto de esperanza, Noé colocaba a última pedra no altar. Suas maos, endurecidas pelo traballo e pelo tempo, ajeitaban cada rocha con reverencia. Sabía que aquele momento era sagrado.
O altar não seria apenas monumento de adoracao, mas marco, o primeiro símbolo de mundo renascido, guiado por novos princípios. Ao redor dele, sua família reunia-se em silêncio. Traziam oferendas simples, mas significativas, ervas frescas, frutos silvestres, flores que brotavam nos primeiros ainais da terra revivida. Hey Fidelity, how can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Introducing Meta Ray-Ban Display, the world's most advanced AI glasses. With a full-color display built into the lens of the glasses, it's there when you need it and gone when you don't. Send and receive messages, translate or caption live conversations, collaborate with Meta AI, and more. Be one of the first to try Meta Ray-Ban Display. Visit meta.com/Meta Ray-Ban Display to book a demo and find your pair. Era tudo o que tinham, era o suficiente. Cada elemento representava o renascimento, a promessa de uma vida que insistia em florescer mesmo depois da devastacao. Noé, como coracao tomado pela emocao, acendeu o fogo. As chamas ergueram-se com vigor, dancando em direcao ao céu como uma oracao viva. O crepitar do fogo ressoava como cântico, e sua luz aquecia não apenas o corpo, mas também a alma. Aquela chama era expressao de algo maior, era a renovacao de pacto, a lembranca de que, mesmo depois do juízo, Deus permanecia fiel. E enquanto as oferendas eram consumidas pelo fogo, uma paz profunda se instalava entre eles. Ali, diante do altar, comecaba de fato uma nova era. Era a chance de facer diferente, de caminar en harmonia como os designios divinos, e de construir mundo onde a fe e a gratidão fossem os alicerces do viver. La ceremonia en el altar trajo a Noé una nueva claridad. Mientras las llamas consumían las ofrendas y el humo ascendía hacia el cielo, él comprendió que la reconstrucción del mundo no dependería únicamente del esfuerzo físico. Hacía falta algo más profundo, una renovación interior. El renacer de la humanidad exigía la transformación de los corazones y de las mentes. Inspirado por esta visión, Noé comenzó a trazar los próximos pasos. Sabía que debía enseñar a sus descendientes no solo a sobrevivir, sino a vivir con propósito, a cuidar la tierra, a respetar toda forma de vida y a convivir en armonía. No se trataba solo de preparar el suelo para sembrar alimentos, sino también de cultivar una nueva forma de vivir. Con la mirada siempre puesta en el futuro, Noé instruía a su familia en las labores del campo. Les enseñó a arar la tierra, a sembrar con paciencia y a esperar con fe. Aquellas primeras semillas que cayeron sobre el suelo fértil no solo darían fruto para nutrir el cuerpo, sino también esperanza para alimentar el alma. El trabajo era arduo, pues cada parcela debía ser preparada con esmero para garantizar que la vida pudiera brotar de ella. Sembraron trigo, cebada, legumbres y una variedad de frutas, estableciendo así los cimientos de una alimentación que sustentaría no solo a ellos, sino a las generaciones futuras. Noé, al observar a sus hijos y nietos aprendiendo el arte de la agricultura, sentía una mezcla de orgullo y esperanza. Veía cómo el conocimiento fluía de sus palabras a las manos jóvenes que labraban la tierra, y comprendía que la misión continuaba viva. Mientras el verde comenzaba a cubrir el paisaje aún gris del mundo renovado, Noé también pensaba en la reconstrucción de una comunidad. Imaginaba hogares no solo como refugios, sino como templos de pertenencia, donde la paz reinara y la fe fuera o alicerce. Planeaba estructuras más duraderas, casas de madera y piedra, donde las futuras familias podrían crecer con dignidad, en un mundo guiado por principios nuevos y sagrados. Él enseñó a su familia a construir con sabiduría, de manera que cada estructura fuese firme y duradera, capaz de resistir al paso del tiempo y a las tormentas del porvenir. A medida que las primeras edificaciones surgían del suelo, Noé contemplaba el progreso con una profunda sensación de realización. Aquellas casas, aunque humildes, nacían del esfuerzo común, erigidas con la fuerza de la unidad y el propósito compartido. Cada muro que se levantaba no solo ofrecía abrigo, sino que simbolizaba la resiliencia, la esperanza de un pueblo que comenzaba de nuevo, edificado sobre la fe. En medio del desarrollo de la aldea, Noé sentía en su corazón la urgencia de consolidar aún más la alianza entre la humanidad y lo divino. Inspirado por las promesas de Dios, decidió establecer un símbolo eterno de ese pacto sagrado. La imagen de un arco iris, con su esplendor de colores y su belleza etérea, vino a su mente como el emblema perfecto. Pero este no sería un arco iris cualquiera,
limitado a aparecer en los cielos tras la lluvia. Noé imaginó un símbolo vivo, entrelazado en las prácticas y tradiciones de su comunidad. Enseñó a su familia a recordar y honrar el pacto divino, no solo con palabras, sino a través de acciones y rituales que perpetuaran esa memoria. Así nacieron celebraciones y ceremonias que marcarían los momentos clave de la vida, la siembra, la cosecha, los nacimientos y las uniones. En cada ocasión, se elevaba una oración, una bendición, reforzando el lazo entre el cielo y la tierra. Y mientras la comunidad crecía, cada nueva generación era instruida sobre la importancia de ese vínculo sagrado. Porque no se trataba solo de sobrevivir, sino de vivir conscientemente bajo la luz del pacto divino, recordando siempre el diluvio no como una tragedia, más como una segunda oportunidad. Un renacer ofrecido por la gracia de Dios. Nunca se perdieran. Estas tradiciones, transmitidas de padres a hijos, no solo fortalecían los lazos de la comunidad, sino que preparaban el terreno para el renacimiento continuo de la fe y del compromiso mutuo. Un legado que Noé había sembrado con esfuerzo y devoción, y que perduraría a través de los siglos. Con el paso de los años, Noé vio a sus hijos y nietos convertirse en líderes por derecho propio, guiando a la comunidad con una mezcla de sabiduría heredada y visión renovada. Enfrentaban desafíos con la misma fe inquebrantable que él había demostrado ante el diluvio, y cada generación añadía su propio ladrillo a la sólida base que él había construido. La aldea crecía. Nuevas familias surgían, y la tierra seguía siendo cultivada con reverencia y gratitud. Noé, ahora un anciano venerado, pasaba sus días instruyendo a los más jóvenes, relatando con voz firme las historias del diluvio, de la gran arca, y de aquellos primeros días marcados por la reconstrucción. Al final de su vida, Noé sabía que había cumplido su propósito. No solo había sobrevivido al diluvio, sino que había plantado las semillas de una nueva humanidad, más consciente, más agradecida, más alineada con los designios divinos. Miraba a su familia y a su pueblo, y en ellos veía la continuación de su viaje. Veía esperanza, renovación y la certeza de que la luz de Dios seguía guiando sus pasos. El ciclo de aprendizaje y crecimiento no terminaba con él. Cada nuevo día traía consigo la promesa de un nuevo comienzo. Y mientras el sol se alzaba sobre las colinas verdes que antes yacían bajo las aguas, el arco iris volvía a aparecer en el cielo, como un eterno recordatorio del pacto sagrado entre Dios y la humanidad. Cada elección que hizo Noé, desde el primer golpe de martillo en la construcción del arca hasta el momento en que comenzó a formar las primeras tradiciones de su nueva comunidad, es una lección viva de perseverancia y fe. Noé no era solo un hombre que sobrevivió a una catástrofe, fue un visionario que supo ver más allá de la tormenta, observando no solo la destrucción, sino la oportunidad de un nuevo comienzo. Su fe no era una creencia vacía, sino un compromiso de acción que trascendía los límites de lo que parecía posible. La historia de Noé es un testimonio de liderazgo que no se basa en el poder, sino en la humildad y el cuidado por el bienestar del otro. No impuso su visión sobre los demás, sino que guió a su familia y a la comunidad a través de ejemplos. En tiempos de dificultad, él nos enseña que la verdadera fuerza no es la ausencia de miedo, sino el coraje de actuar a pesar de él. La forma en que construyó el arca, con paciencia y determinación, reflejó su confianza en algo más grande que él mismo, la promesa divina. Lo que Noé nos enseña, más allá de la construcción de un arca física, es sobre la construcción de una vida fundamentada en la fe. Hizo del arca un símbolo no solo de protección contra las adversidades, sino de una nueva alianza entre el hombre y Dios, entre los seres humanos y la creación. Cada clavo, cada tabla colocada en el arca, llevaba consigo el peso de una esperanza que atravesaría generaciones. Pero el legado de Noé no termina con el arca. Él nos muestra que el verdadero trabajo comienza después de la tormenta. Su liderazgo no estuvo marcado por imposiciones, sino por su habilidad para enseñar y cultivar. Al plantar la primera semilla de una nueva sociedad, Noé estaba, en realidad, cultivando la cultura de la empatía, la colaboración y la renovación. Nos mostró que, para reconstruir un mundo, es necesario reconstruir el corazón humano, trayendo de vuelta los valores que nos unen. Cuando construyó un altar, no solo fue para dar gracias, sino para recordar que, en medio de la destrucción, había un propósito mayor, la renovación de la fe y de la humanidad. El altar, entonces, se convirtió en el símbolo de esta alianza eterna con Dios y con la creación. A través de este gesto, Noé nos enseña que la verdadera adoración no está solo en lo que hacemos en momentos de celebración, sino en la manera en que vivimos nuestra vida diaria, con integridad, con gratitud y con la conciencia de que somos parte de algo mucho más grande. Incluso en los últimos días de su vida, Noé continuaba enseñando. Sabía que, mientras las lecciones que transmitía tocaban a las generaciones actuales, eran semillas que seguirían germinando en el futuro. El ciclo de aprendizaje y evolución era interminable. El legado de Noé no estaba solo en las acciones que tomó,
sino en la forma en que moldeó la manera de ver el mundo de su familia y de la comunidad. Al final, el verdadero mensaje de Noé es sobre la resiliencia y la confianza de que, incluso en las horas más oscuras, podemos encontrar una razón para seguir adelante. Nos recuerda que la mayor fuerza no está en tratar de controlar lo que no podemos, sino en confiar en lo que sí podemos hacer, actuar con fe, con amor y con dedicación a lo que realmente importa. Nos enseña que la construcción de un futuro mejor requiere trabajo, pero también requiere corazón. Ahora, nosotros, que tenemos la oportunidad de compartir y aprender de las lecciones de Noé, debemos también asumir la responsabilidad de seguir adelante, con la misma fe inquebrantable que él demostró, construyendo un mundo que no solo sobrevive, sino que florece. El viaje de Noé no es solo suyo, es también el nuestro. With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels. On everything from lamps to ceiling fans. Even on your kid's toy shark. Oh, ouch. Clorox disinfecting wipes, now available in crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox, clean feels good. Okay, Chad, today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places.